Es la mañana del 11 de septiembre y vemos cómo los pasajeros se alistan para abordar su vuelo en un día como cualquier otro. Toman sus maletas y el personal de seguridad les da acceso sin sospechar de nada ni de nadie. Los pilotos y las azafatas sonríen y platican entre sí, ya que no tienen ni idea de que en unas horas su avión sufrirá un ataque donde no habrá ni un solo superviviente. Ahí mismo, dos pasajeros de apariencia árabe comparten miradas, como si estuvieran compartiendo un mensaje secreto. Los hombres llegan a la puerta y los guardias los revisan rápidamente con una máquina de rayos X. Les dan el visto bueno y los dejan pasar a la sala de abordaje, ya que, después de todo, no hay razón para desconfiar de los pasajeros. Se ven como cualquier otra persona en el avión. Además de que el chequeo de seguridad no levantó ninguna alarma. Aún así, parece que algo tiene preocupados a estos muchachos, pues claramente se les nota nerviosos. El momento de abordar llega. Los primeros en hacerlo y en tomar sus asientos son los hombres árabes, quienes tienen una fuerte determinación en la mirada. El resto de pasajeros suben y acomodan sus maletas y el vuelo comienza. Una vez que están a bastantes metros de altura, uno de los pasajeros árabes se levanta al baño y ahí empieza a armar una bomba, dando inicio a su plan. El resto de hombres del terror se levantan de sus asientos y empiezan a apuñalar al personal de la tripulación usando cuchillos pequeños, los cuales en ese momento estaban permitidos en los vuelos, y controlan al resto de los pasajeros con gas lacrimógeno. La desesperación dentro de la nave se siente y el miedo invade a todos, sabiendo que posiblemente este será el final. Los hombres del terror consiguen entrar a la cabina del piloto. Los secuestradores toman el control de la cabina y desvían el avión hacia Nueva York. Además, apagan el transpondedor, haciendo que el avión desaparezca del radar comercial. Después de unos minutos de vuelo, los hombres del terror al mando del avión visualizan su objetivo, las Torres Gemelas. Mientras esta locura sucedía en el aire, en las calles de Nueva York se vivía un día perfectamente normal. Las personas hacen su vida de manera ordinaria. Algunos corren por Central Park, otros manejan hacia sus trabajos y algunos ya están en sus oficinas, ya que para este momento eran aproximadamente las 8:40 de la mañana. Todas estas cientos de miles de personas confiaban en que sería un día como cualquier otro, pero estaban muy equivocados. Después de 32 minutos de vuelo, finalmente el avión alcanza su terrible objetivo. Y a partir de ese instante, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Las personas a nivel de calle no pueden creer lo que están viendo. El edificio más emblemático de la ciudad y tal vez del país ahora es una bola de fuego, humo y escombros que tambalea en las alturas. Las personas dentro del avión pierden la vida instantáneamente y muchísimas otras dentro del edificio también. Las que logran sobrevivir quedan extremadamente lastimadas y en un estado de peligro máximo, ya que el humo dentro del lugar impide respirar y las llamas aumentan. Las ambulancias, la policía y el cuerpo de bomberos llegan rápidamente a la escena y algunos de ellos comienzan a subir para ayudar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este infierno apenas está por comenzar. Los reporteros y medios de comunicación tampoco tardan en llegar y alcanzan a grabar desde varios ángulos la destrucción de los pisos del edificio. Mientras un reportero se prepara, en el cielo aparece repentinamente un segundo avión que impacta contra la otra torre, creando una explosión gigantesca. El cuerpo de bomberos actúa lo más rápido que puede con el objetivo de evacuar a los supervivientes de las torres, ya que estas pueden colapsar en cualquier momento. La gente que sale a las calles se encuentra extremadamente perturbada. Desde ahí miran con horror el paisaje que el cielo ofrece. Un edificio envuelto en llamas con personas tratando de luchar por sus vidas. En medio de la desesperación, muchos de los que aún están dentro de los pisos afectados no encuentran más remedio que intentar colgarse de la parte exterior del edificio para evitar seguir respirando humo o ser dolorosamente consumidos por las llamas. Algunos logran aferrarse con todas sus fuerzas, pero otros no corren con la misma suerte y terminan cayendo ante las miradas horrorizadas de los espectadores. El presidente de los Estados Unidos en ese momento era George Bush. Para el momento del desastre se encontraba de visita en una escuela en Florida. Inicialmente le informaron sobre un impacto, pero le dijeron que era un accidente, así que estaba relativamente tranquilo. Pero un elemento de seguridad se acerca nuevamente para informarle que un segundo avión se ha estrellado y que Estados Unidos está bajo ataque. El presidente se esfuerza por mantener la calma mientras termina su compromiso y posteriormente se retira para dirigir un mensaje al país mediante una transmisión en donde revela que el país está bajo el ataque de hombres del terror. Después de esto es llevado a un búnker para ponerlo a salvo. Al mismo tiempo, en Nueva York, las ambulancias, paramédicos y policías hacen lo que pueden para evacuar y proteger a las personas. Incluso algunos civiles se quedan a ayudar, pero esto no podrá ser por mucho tiempo, ya que una hora después del impacto, una de las torres colapsa, aún con gente dentro del edificio. Nubes de polvo del tamaño de edificios de decenas de pisos se levantan, haciendo que la gente corra despavorida en busca de refugio. Algunos son tragados por el polvo y las astillas de cristal, mientras que otros logran resguardarse dentro de tiendas y locales cercanos, con sus rostros cubiertos de polvo. Ese día también se estrellaron dos aviones más, uno contra el Pentágono y otro que iba a hacerlo contra el Capitolio. Sin embargo, los pasajeros de este último, el vuelo 93, lucharon ferozmente contra los hombres del terror para recuperar el control del avión. Desgraciadamente,
Los pasajeros no pudieron rescatar el avión y fallecieron. Pero sí lograron evitar que la nave se estrellara contra otro edificio como los hombres del terror lo tenían planeado, salvando así cientos de vidas, aunque a costa de las suyas. Una vez que la situación en Nueva York se tranquiliza, comienza una investigación sobre quién estuvo a cargo de esta desgracia. La búsqueda lleva al gobierno a un nombre: Osama Bin Laden, líder de la organización Al Qaeda. Los ciudadanos americanos están de luto por las casi 3,000 personas que murieron ese día y tienen sed de justicia. Por esto, su presidente George Bush decide que se las dará cueste lo que cueste. Promesa que deja bien clara en un discurso donde le declara la guerra a los hombres del terror. Al final del discurso, Bush aclara: el enemigo de América no son nuestros muchos amigos musulmanes ni nuestros muchos amigos árabes. Nuestro enemigo es una red radical de hombres del terror y cada gobierno que los apoya. Nuestra guerra contra el terror comienza con Al Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que cada grupo de alcance global haya sido encontrado, detenido y derrotado. Lo que muy pocas personas saben es que en realidad el grupo causante de todo esto fue, en gran parte, creado por el mismo gobierno de Estados Unidos. De hecho, mira, aquí hay una nota periodística donde el mismo gobierno de Estados Unidos habla bien de Bin Laden, ya que fue el mismo gobierno quien lo apoyó en primer lugar. Sé que esto puede ser bastante nuevo para algunos, pero permíteme explicarte. Existen dos versiones de la historia. Una es la que todos no sabemos, en donde Estados Unidos es la víctima perfecta. Pero la segunda es un poco más complicada. No estoy aquí para decirles qué creer, debido a que ni siquiera yo estoy seguro, pero estoy aquí para contar la otra versión de la historia, una un poco más matizada. Ahora sí, el petróleo es el motor que mueve el mundo, y Estados Unidos fue uno de los primeros países en darse cuenta de esto. El año es 1930 y una empresa petrolera de California encuentra muchísimo petróleo en Arabia Saudita, así que construye una planta en el sitio. Los trabajadores, junto con sus familias, se mudan desde Estados Unidos, creando una fuerte influencia americana en la zona, lo que no le gusta a los nativos, pero a quien sí le gusta es al rey, ya que está encantado con la riqueza que el petróleo ha traído al país, y comienzan a ser muy permisivos con Estados Unidos. Tanto es así que les dan permiso de construir una base militar cerca de la fábrica. Obviamente esto causa el descontento de muchas personas, pero como se están haciendo ricos, parece que pueden aguantar un poco más. Estados Unidos ahora tiene la fábrica, casas para las familias y una base militar en el Medio Oriente, pero toda esta infraestructura debe venir de alguna parte, ¿verdad? Resulta que la compañía de construcción que contratan para hacer muchas de estas obras le pertenece a un hombre llamado Mohammed. Este hombre tiene muchísimo dinero por su gran empresa constructora y también tiene muchísimos hijos, pero uno de ellos lleva por nombre Osama Bin Laden. El tiempo pasa y el descontento por Estados Unidos en suelo extranjero crece. Con la llegada de los 60s, una nueva amenaza para Estados Unidos llega: el comunismo. Como la Unión Soviética tiene muy buenas relaciones con Irán, Estados Unidos mueve sus hilos para derrocar al gobierno de Irán e impone un dictador que se doble a sus intereses. Además de esto, le suministra armamento a Israel para que pelee sus conflictos y aumenta más la presencia del ejército estadounidense en la zona. Para este momento, el tiempo ya pasó y ahora el padre de Osama Bin Laden y toda su familia son extremadamente ricos gracias a los negocios de la construcción. Bin ya es un adulto joven más consciente de lo que pasa a su alrededor y entiende que el que su país sea tan inestable y el que haya tanta presencia extranjera en su tierra es en parte culpa de su familia, ya que ellos construyeron las bases para que Estados Unidos viniera a invadir su hogar. Además, siente que la presencia de los americanos en Arabia Saudita es una falta de respeto, ya que es considerada como tierra santa para los musulmanes. Esta introspección lleva a Bin Laden a querer hacer algo en contra del dominio extranjero sobre Medio Oriente, a querer luchar por la libertad de su tierra. Como primer paso en su nuevo camino, se muda a Afganistán, a donde llega con mucho dinero, con equipo de construcción y, lo más importante, llega al país con una determinación de acero para luchar contra cualquier superpotencia que quiera imponerse en su hogar. Se une a la resistencia, conocidos como los muyahidines, y les ofrece sus recursos para librar la larga batalla que les espera. Su primer objetivo es la Unión Soviética, quien también tenía sus manos en estas tierras, lo que obviamente le gana muchos puntos con Estados Unidos, tanto que incluso publican en el periódico estadounidense reportes sobre cómo Osama es un guerrero anticomunista y le aplauden sus esfuerzos. Estados Unidos decide brindarle apoyo a la resistencia y a Osama en la forma de dinero, armas y entrenamiento. Así es, Bin Laden fue fondeado y entrenado por la mismísima CIA. Eventualmente la resistencia gana y la Unión Soviética retrocede, pero para Osama la batalla apenas comienza. Mientras estaba en Afganistán, creó su propia facción de muyahidines, con la que ahora regresa a Arabia Saudita. El grupo se llama Al Qaeda y su objetivo es proteger el Islam y sus tradiciones a través de medios violentos contra las amenazas externas.
internas. Tiempo después se libra una batalla entre Arabia Saudita e Irak por un pequeño territorio en medio de ambos lugares llamado Kuwait. Irak y su dictador, Saddam Hussein, tienen un ejército gigante, el cuarto más grande del mundo en ese momento, por lo que Arabia Saudita le pide ayuda a Estados Unidos y estos se las mandan. Estoy hablando de tanques, barcos, aviones de guerra y explosivos, y en una cuestión de semanas, Hussein se retira de Kuwait. La amenaza ha sido detenida. Sin embargo, las bases estadounidenses que se construyeron para lidiar con Hussein permanecen, y esta presencia extranjera no le gusta nada a los locales, y mucho menos a Bin Laden, quien, recordemos, lucha por sacar a las potencias extranjeras de sus tierras y salvaguardar la religión musulmana. Bin parte a Somalia por un tiempo para planear sus ataques contra los invasores y desde ahí organiza una serie de contra las embajadas estadounidenses en los países del Medio Oriente. Y para finales de los 90 comienza a planear el ataque del 11 de septiembre. Una desgracia que, como ya vimos, ocasionó cientos de pérdidas y que está por ocasionar algo peor: las guerras de Irak y Afganistán. Después de los sucesos del 11 de septiembre, Estados Unidos decide enfocar todos sus esfuerzos militares, miles de tropas y millones de dólares a la búsqueda de un solo hombre y acabar con él. Quieren encontrar a Bin Laden y traerlo a la justicia, ya que de esta manera pondrán fin a la amenaza. O al menos eso era lo que parecía en la superficie, porque a medida que avanza el video nos podemos dar cuenta que los intereses también eran estratégicos y económicos, justo como nos muestran estas impresionantes fotografías en donde se pueden ver a soldados estadounidenses en cuartos y contenedores llenos de lingotes de oro. Y no solo es una foto, sino que existen varias así. Obviamente esto ha llevado a mucha gente a pensar que en realidad todo esto fue una conspiración del mismo gobierno, y más si tomamos en cuenta de que debajo del suelo iraquí yacían algunas de las fuentes de petróleo más importantes del mundo, oro líquido esperando a ser extraído. Pero al final hablaremos de eso. Es importante recordar que el grupo extremista que hizo esto, Al Qaeda, tiene su base o su sede en Afganistán, un país completamente diferente a Irak. Está separado por miles de kilómetros y tiene otro idioma. Pero si es así, ¿cómo es que se dio este salto cuántico de querer arremeter contra un pequeño grupo, Al Qaeda, a invadir un país que no tiene nada que ver? Bueno, presta atención. Después del ataque, George Bush no tenía muy claro cómo responder a todo esto, o al menos así era hasta que llegó un hombre llamado Paul Wolfowitz, el subsecretario de Estado, conocido también como el arquitecto de la guerra de Irak. Este hombre sembró la idea de que el ataque a Estados Unidos fue un acto demasiado coordinado. La captura de 4 aviones, también ejecutada, era imposible que fuera obra de un país tan poco desarrollado como Afganistán, y mucho menos de un pequeño y desorganizado grupo como Al Qaeda. La única explicación, según él, era que el sanguinario Saddam Hussein, el dictador de Irak, estaba detrás de todo. Muchos miembros del gobierno, no solo Paul, estaban aferrados a la idea de derrocar a Saddam Hussein y traer libertad al pueblo iraquí. Hussein era un hombre despiadado y su dictadura en Irak, la cual duraría más de 2 décadas, estuvo marcada por las ejecuciones y la represión de las libertades ciudadanas. No es difícil ver por qué tantas personas lo querían fuera del poder. Estos argumentos no eran motivos suficientes para el presidente ni para todas las personas involucradas en la toma de esta decisión. Así que Paul, el arquitecto, reveló algunos datos importantes. Algunas de las poblaciones más importantes de Irak y también de las que menos querían al dictador Saddam Hussein se encontraban sobre los mayores yacimientos de petróleo. Por lo tanto, sería relativamente fácil entrar a esas ciudades para liberarlas y quedarse con el control de los recursos, cortando la mayor fuente de ingresos de Saddam Hussein. La invasión será rápida y los locales verían a los estadounidenses como los liberadores de su democracia. Con esto mataban a más de un pájaro de un tiro. Primero, el petróleo y el control militar. Segundo, mostraban al mundo y a su país que habían salido victoriosos después de la tragedia al lograr una victoria clara, derrocar a un dictador y restaurar la libertad de un país. Ya tenemos los objetivos. Ahora solo falta la justificación para invadir un país que no había hecho nada. Recordemos que la supuesta ayuda por parte de Irak a Al Qaeda era meramente una especulación. La respuesta a esto fue simple: decir que había sospechas de que el dictador Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podría entregar al grupo de Al Qaeda, con las cuales podrían perpetrar un aún más brutal que el del 11 de septiembre. En realidad, no había pruebas bien fundamentadas de las armas de destrucción masiva. Parecía más un invento del arquitecto Paul y de quienes lo apoyaban. Sin embargo, la idea comenzó a expandirse entre los políticos poderosos de Estados Unidos. Después de evaluar la situación, el Congreso votó y el resultado destruyó cientos de miles de vidas. El 10 de octubre de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la invasión. La misión: derrocar el régimen de Saddam Hussein bajo la justificación de que poseía armas de destrucción masiva y apoyaba actos de terror. Los bombardeos fueron atroces. Las fuerzas estadounidenses y británicas arrasaron con todo a su paso y decenas de miles de tropas y vehículos fueron desplegados en la zona. El 9 de abril de 2003 se logró el objetivo. Las fuerzas estadounidenses tomaron la capital y en un acto simbólico derribaron la estatua de Saddam Hussein en la Plaza Firdos, marcando simbólicamente la caída del régimen. El 1 de mayo de 2003, Bush declaró el fin
fin de las principales operaciones de combate en Irak, sugiriendo que el régimen de Saddam Hussein había sido derrocado con éxito. Todo esto lo hizo a bordo de un portaaviones con un cartel de fondo que decía misión cumplida. Sin embargo, no del todo, ya que el exdictador seguía en libertad y no se conocía su paradero. Esto no fue así por mucho tiempo, ya que tan solo unos días después se le encontró. Un hombre que pasó de tener poder, mansiones y riquezas terminó siendo hallado en un hoyo en la tierra. Se entregó sin ofrecer mucha resistencia y tiempo después fue juzgado y ejecutado por crímenes de guerra. Siempre pareció que las intenciones en Irak eran dobles, pero la gente comenzó a sospechar de que algo andaba mal cuando salieron a la luz fotografías de soldados americanos en cuartos repletos de lingotes de oro. ¿Recuerdas que te dije que sería importante? Pues estas fotos fueron tomadas el día del saqueo del Banco Central de Irak, poco tiempo después de la caída del dictador. Aunque se suponía que el oro se le daría a las autoridades correspondientes, muchos de los lingotes desaparecieron, lo que llevó a la gente a pensar que se encontraban en manos de los soldados o incluso de políticos americanos. A pesar de que los lingotes perdidos nunca se encontraron, este tipo de saqueos, acompañados de las fotografías, parecen sugerir un mensaje al mundo entero: que Estados Unidos invadió Irak por el dinero. Durante esta estancia de Estados Unidos en el Medio Oriente, Al-Qaeda se debilitó y dividió, pero Bin Laden, el objetivo principal, aún seguía libre, o al menos hasta el día de la operación Lanza de Neptuno. Mientras que la guerra en Afganistán continúa sin un fin a la vista, la CIA trabaja arduamente en suelo estadounidense para capturar a todos los miembros de Al-Qaeda que siguen en el país. Pasan horas y horas revisando las grabaciones de sus interrogaciones a miembros de Al-Qaeda, pero no se acercan a Bin Laden. Y les voy avisando, las técnicas de interrogación que la CIA utiliza se vuelven cada vez más controversiales, a través de la privación del sueño y la inanición, así como otros métodos, aunque sin mucho éxito. Después de un tiempo logran interceptar una llamada entre los hombres de Al-Qaeda. Gracias a esto, la CIA da con el paradero de un hombre llamado Kuwaiti, quien resulta ser el mensajero personal de Bin Laden. Lo localizan en agosto del 2010 en un pueblo de Pakistán y lo siguen hasta una inmensa mansión. El lugar toma por sorpresa a los investigadores, pues al ver el tamaño de la casa se preguntan si quizás Bin Laden se encuentra dentro del mismo complejo habitacional. No es seguro que se encuentre en esa casa, pero cuando la CIA le da al Capitolio las noticias, se toma a Bin Laden por localizado y dan comienzo a la cacería del hombre que orquestó uno de los peores actos de terror en toda la historia. Observan la casa por unos meses y se dan cuenta que hay por lo menos 3 mujeres y 3 hombres en el lugar. Uno de ellos, están seguros, es Bin Laden. En febrero, el presidente Barack Obama aprueba la operación y comienzan los preparativos para atrapar al líder de Al-Qaeda. En la noche del 1 de mayo del 2011, 2 helicópteros militares con un equipo de soldados élite despegan rumbo a la mansión de Bin Laden. La CIA no les dijo lo que tenían planeado para esa noche por miedo a que hubiera fugas de información y perdieran el objetivo, pero aún así las fuerzas especiales van determinadas a cumplir sea cual sea la misión. Mientras se acercan a la mansión, los soldados se preparan con sus lentes de visión nocturna. Los helicópteros aterrizan en plena oscuridad. Es la medianoche y no se puede ver ni escuchar nada en la casa. Los soldados marchan adelante, pero cuando están a punto de atravesar una puerta, alguien del otro lado les dispara. Disparan de vuelta y cuando el fuego cesa, le piden a Kuwaiti que salga. Para sorpresa del equipo, la que sale es una de las mujeres, quien les dice: lo eliminaron. Entran al cuarto y se encuentran con un hombre tirado en el suelo. Es Kuwaiti, yace sin vida. Exploran el resto de las habitaciones y ven a un hombre correr entre las sombras. Cuando ven que tiene un arma, le disparan y también lo eliminan. Falta revisar el segundo piso, pero la puerta que los deja pasar está asegurada, así que la abren con explosivos. Mientras suben las escaleras, ven a una sombra correr hacia el piso de arriba. Le llaman y en cuanto asoma su cabeza, disparan. El hombre que cae sin vida es uno de los hijos de Bin Laden. Cuando entran a las habitaciones del segundo piso, se encuentran en un cuarto lleno de computadores y archivos por todas partes. Es el cuartel principal desde donde Bin Laden llevaba a cabo las operaciones de Al-Qaeda. El equipo sigue su camino y cuando llegan al cuarto del tercer piso, escuchan ruidos y disparan. Se oyen gritos de una mujer y al entrar al cuarto ven a un hombre tirado en el suelo. Bin Laden ha muerto. Y bueno, al final de toda esta contienda, el poderoso Estados Unidos logró encontrar y desarmar las armas de destrucción masiva, deshacer las redes de hombres del terror que tanto temían y darle libertad a Irak, ¿verdad? No. De hecho, no, jamás encontraron ni siquiera rastros de las supuestas armas de destrucción masiva. No se deshicieron las redes de hombres del terror, al contrario, estas se fragmentaron en otras más pequeñas, siendo una de las más importantes ISIS. Esta organización, ante el vacío de poder después de la muerte de Hussein, causó más conflictos e inestabilidad, especialmente en Irak. En 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán, los talibanes recuperaron el poder, sembrando el caos y marcando el inicio de una época oscura. Lo más desgarrador de todo fueron las vidas que se perdieron y la destrucción que se causó. Fue una guerra de alrededor de 20 años en la que murieron cientos de miles de personas, tanto soldados como civiles. Se destruyeron familias y se desplazaron millones de personas a causa de la violencia generada. Te estoy hablando de gente que lo perdió todo. Ahora que tienes toda esta información, pasaremos a la pregunta del principio. La primera pieza de dominó, o sea, el
las torres fue un acto planeado por el mismo gobierno de Estados Unidos para justificar una invasión? Las teorías de conspiración argumentan un par de cosas. La primera es que hasta la caída de las Torres Gemelas, ningún edificio construido con pilares de acero había sido derrumbado en su totalidad. La única forma en que estos pilares que sostienen el edificio se destruyeran por completo sería mediante la demolición controlada. Los creyentes en estas teorías proponen que el gobierno preparó las torres para que cuando los aviones se estrellaran, cayeran por completo sin dejar rastro. Otro punto que resaltan estas personas es la ineficacia con la que se manejó toda la situación. Cuando el gobierno se enteró de la captura de los aviones, las instituciones de control aéreo y el comando de defensa tardaron mucho en reaccionar. Esto sin mencionar que podría ser la excusa perfecta para justificar una intervención con el objetivo de quedarse con recursos, control, territorio y petróleo. Mucho petróleo. Un ataque gigante y llamativo a una construcción emblemática en un lugar icónico. Y si se me fue algún posible motivo más que pueda alimentar esta teoría, déjalo en los comentarios para que todos podamos leerte. Aunque muchos también podrían opinar que la verdad está en un punto medio. Es decir, sufrieron un ataque de terror del cual no estaban prevenidos y ya después, cuando se encontraron en esta situación, mezclaron esta situación con otros intereses para justificar la invasión en otros países. También puede ser eso. La historia, como suele decirse, la escriben los ganadores. Pero esa escritura casi nunca es un relato imparcial. Más bien, es una construcción que resalta triunfos, justificaciones y narrativas convenientes, mientras oculta las contradicciones y los fracasos. En el caso de Estados Unidos, su papel en el 11 de septiembre y la guerra contra el terror, podemos ver un ejemplo perfecto de cómo los hechos pueden ser narrados de manera que sirvan a intereses específicos. Sin contexto, las cosas parecían muy claras a simple vista. Un país defendiendo la libertad y luchando contra el mal. Pero las cosas se vuelven mucho más complicadas cuando miramos los detalles. Los intereses económicos, las decisiones precipitadas, las intervenciones que dejaron regiones enteras en ruinas y las narrativas oficiales que no siempre cuadran con la realidad. Nos damos cuenta de que no hay santos ni villanos absolutos en estos escenarios. Hay agendas, errores humanos y muchas veces un sufrimiento desproporcionado para quienes quedan atrapados en medio de las decisiones de los poderosos. La frase completa sobre la historia en realidad es así. La historia la escriben los ganadores, pero no la conocemos completa hasta no reivindicar a los perdedores. Y con reivindicar a los perdedores no me refiero a justificar sus acciones o ignorar los males que hayan causado, sino entender sus historias y motivaciones para tener una visión más completa y crítica. La historia completa nunca será sencilla ni cómoda de aceptar, pero si aspiramos a comprender el mundo, en cualquiera de sus aspectos, debemos resistir la tentación de los relatos simplistas y buscar siempre lo que queda oculto detrás de ellos.